Hola, hola, compañeros y compañeras de Derecho. Pues ya estamos aquí con un nuevo cuatrimestre. Felicidades de antemano para continuar lo que es siendo tu preparación como futuro abogado. Y entramos con una materia que ya habíamos visto en su parte que era Derecho Romano 1. Y ahora vamos con Derecho Romano 2. Vamos a visualizar algunos de los temas y por qué la importancia del derecho romano. Te recuerdo que esta materia no es una materia de relleno, es una materia más para justificar el pago, sino que tiene una razón de ser. De hecho, si tú te fijas en todas las universidades que dan la carrera de licenciatura en Derecho, esta materia es clásica, es típica. La misma UNAM maneja esta materia igual y como se maneja Derecho Romano 1 y Derecho Romano 2. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en clase anterior. Justamente en Roma es donde nace el derecho. Roma es considerada como la cuna o el lugar en donde surge, donde aparece el derecho. Pero no solamente eso, sino que muchas de sus normas, de nuestras disposiciones, hasta la fecha se mantienen e influyeron desde entonces en la Edad Media, en la Edad Moderna, hasta nuestros días. Y no solamente en lo que viene siendo México, sino en una gran parte de los países de Europa. Todo el sistema jurídico de los países, o una gran parte, está basada justamente en la normatividad romana. De ahí, compañeros, la importancia de esta materia, la esencia de entender las disposiciones que hoy regulan nuestro derecho, que tuvieron su origen o nacieron justamente con lo que viene siendo el Imperio Romano. Recordemos algunos aspectos importantes de Roma para refrescar nuestros conocimientos y tenerlos bien presentes. Este, Asia se constituye como el origen de la cultura y civilización mundial. Porque si usted es acuicioso, todas las culturas que te mencioné, como fueron lo que viene siendo Asia, China, Egipto, India, Persia, Fenicia, Babilonia y los hebreos, se encuentran actualmente en lo que hoy viene siendo el continente asiático. De esta manera, estas culturas se constituyen en Asia y Asia, por tanto, viene siendo el origen de la cultura y civilización mundial, converso. Es ahí donde se origina la cultura de la humanidad. Es ahí en esos lugares donde se desarrolla lo que viene siendo la civilización. Nada más que por un lado está la cultura occidental y por otro lado está la cultura oriental, compañeros. Pero no solamente surgen aquí estas grandes culturas, principalmente dadas en lo que viene siendo el continente asiático, sino que en Europa, en este periodo también surgen las llamadas culturas clásicas, que son la de Grecia y la de Roma. Grecia y Roma, por tanto, constituyen las dos últimas grandes culturas de la antigüedad. Con ellas, por tanto, termina lo que viene siendo la Edad Antigua, para dar paso a la segunda etapa conocida como la Edad Media, el feudalismo o el llamado también medioevo, compañeros. Junto a las culturas asiáticas y al final del desarrollo de esas culturas asiáticas, surgen dos grandes culturas europeas, que son las dos últimas grandes culturas de la antigüedad, que son Grecia y que son Roma. Grecia y Roma, por tanto, son las creadoras y formadoras de la cultura occidental. Como puedes ver, en esta primera etapa conocida como Edad Antigua, a través de las culturas o civilizaciones, es como se empieza a forjar el mundo actual. Es como a través de sus avances, sus progresos en la ciencia, en la técnica o en la tecnología, en la cultura, en las artes, es como empieza a desarrollarse la humanidad y cómo empieza a desenvolverse la humanidad. Grecia y Roma constituyen las últimas grandes culturas de la Edad Antigua. Con ellas termina, de hecho, la Edad Antigua. Y se les conoce como las culturas clásicas, obviamente, de la antigüedad. Son las formadoras, las hacedoras o las forjadoras de la llamada cultura occidental, compañeros. Respecto de Grecia, hay que tener presente que Grecia son los creadores de grandes ciudades o polis con sus habitantes llamados los ciudadanos, que tenían igualdad de derechos, pero con desigualdad para la mujer y la existencia de esclavos, sin derechos y considerados como cosas. Grecia es la penúltima de grandes culturas que tuvo un gran avance cultural, un gran avance social, un gran avance artístico.
pero esto no impidió que tuviera algunos defectos o algunas fallas. Fue la que estableció el concepto de las ciudades o lo que vienen siendo las polis. Y a sus habitantes, derivado de la palabra ciudad, surgen los llamados ciudadanos, quienes tenían igualdad de derechos. A pesar de este gran logro de Grecia, sin embargo, tuvo algunos defectos como fue la desigualdad con la mujer. La mujer no tenía los mismos derechos que tenían los hombres griegos y lo peor, al igual que todas las culturas antiguas, existió la famosa esclavitud, como era la explotación del hombre por el hombre, y que los esclavos, por tanto, no tenían ningún derecho. De hecho, se les consideraba como objetos, como bienes, donde el dueño de ellos, dado que eran considerados objetos o cosas, los podía vender, inclusive los podía matar, sin que hubiera por ello algún delito o alguna falta por la cual se le juzgara o se le sentenciara a estas personas. De igual manera, Grecia, recordemos, es la creadora de la política y de las formas de gobierno, como son la democracia y la república. La democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y la república como la forma de gobierno en donde, compañeros, se establece la famosa división de poderes, en donde debe existir por lo menos 3 de ellos para mantener un justo equilibrio entre los mismos: el poder ejecutivo, el poder legislativo y lo que viene siendo el poder judicial. De igual manera, Grecia es considerada como la creadora de la vida ciudadana, la creadora del Estado, la libertad individual y política dentro de la ley y lo que viene siendo la autoridad. Grecia, por tanto, como las últimas de grandes culturas o la penúltima de grandes culturas, hace grandes aportaciones a lo que viene siendo la cultura occidental. Mucho que estoy mencionando, pues te suena conocido, te suena parecido. ¿Por qué? Porque justamente nuestro antecedente cultural lo tenemos en Grecia, compañeros. Recordemos, y aquí lo vamos a repasar nuevamente para que nos quede bien claro. Pues algo distingue a los griegos, no solamente porque fueron los constructores de grandes ciudades o polis, creando por ello el concepto de los ciudadanos con igualdad de derechos, aunque establecieron desigualdad en cuanto a la mujer y la existencia de los esclavos, a los cuales inclusive los consideraban como cosas, como objetos. Fueron también creadores de la política y de las diversas formas de gobierno que inclusive hasta la fecha se mantienen, como son la democracia y la república, como las principales formas de gobierno que actualmente adoptan o llevan a cabo lo que son los países. Crean la vida ciudadana de lo que son las ciudades o las polis, el Estado como la autoridad que gobierna, que manda dentro de esa polis, dentro de esta ciudad, la libertad individual y política dentro de lo que viene siendo la ley y lo que viene siendo la autoridad. Sin embargo, Grecia no solo se distingue por eso. Grecia también se distingue o se caracteriza, compañeros, por el conocimiento, por ser los creadores del conocimiento occidental. Si alguna vez te preguntaste, espero que así haya sido, ¿por qué nosotros tenemos que estar viendo a los filósofos griegos? ¿Por qué nosotros tenemos que estar leyendo a Sófocles con Edipo Rey, con Antígona? Tenemos que estar leyendo a grandes escritores griegos como son Esquilo. De hecho, en mis tiempos había que fusilarnos, y decir fusilar, leer completamente la Ilíada y la Odisea de Homero, otro gran exponente de la literatura griega. ¿Por qué los que somos de México, vivimos en el continente de América, tenemos que estar estudiando a una cultura, pues que aparentemente nada que ver, que tiene que ver con nosotros? Esa cultura es Roma, que estaba o que está en Europa y que por tanto buscó la relación con América. Grecia, compañeros, no solamente es creadora de instituciones, de formas de gobierno, de formas de autoridades, sino que además es la creadora del conocimiento occidental. Como es el caso de filosofía y de psicología, donde están los famosos presocráticos, considerados como los primeros filósofos, porque son los que hacen a un lado los dogmas, las creencias religiosas, las tradiciones, las costumbres, compañeros. Durante mucho tiempo, en sus orígenes, el hombre explicaba todo fenómeno en base a Dios.
explicaba todo fenómeno o situación anormal que se presentaba como algo provocado por los dioses, algo dado por los dioses. Pero son justamente los presocráticos, los primeros filósofos, que hacen a un lado estas explicaciones y que ahora, utilizando la razón y basándose en la naturaleza, tratan de explicar los grandes enigmas del mundo, del universo y del propio ser humano. Son por ello los griegos los creadores de la filosofía y de la psicología. Entre estos filósofos presocráticos destacan tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito, Parménides, Anaxágoras, Pitágoras y un gran cúmulo de filósofos griegos. Sin embargo, también ahí se encuentran los llamados filósofos clásicos, que es cuando la filosofía griega llega a su máximo esplendor, representada por los llamados clásicos que eran Sócrates, Platón y Aristóteles. Cuando la filosofía llega a su máximo desarrollo, llega a su punto culminante, gracias a estos filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles. ¿Y quiénes de nosotros no hemos oído hablar alguna vez en nuestro tránsito por la primaria, por la secundaria, a estos personajes? E insisto, ¿quiénes de nosotros no hemos hecho la tarea de hacer un resumen, una síntesis de la Ilíada y la Odisea? ¿Quiénes no hemos leído Edipo Rey de Sófocles, Edipo en Antígona, en Colono y Antígona, entre otros muchos? Los griegos también son los creadores del conocimiento occidental a través de lo que es la literatura. Y como somos representantes o escritores de la literatura griega, tenemos a Homero con la Ilíada y la Odisea, a Sófocles con las famosas 7 tragedias, dentro de donde destaca Edipo Rey, Antígona y Edipo en Colona. Y tenemos también ahí a Eurípides y tenemos también a Esquilo. Como puedes ver, compañeros, Grecia nos deja un gran legado. Grecia se convierte en la penúltima cultura de la Edad Antigua y, sin embargo, todo su legado cultural no nos transmite a nosotros. Ahora espero hayas entendido por qué nosotros tenemos que leer a los griegos en cuanto a los filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, a sus escritores o grandes literatos como son Homero, al menos en mis tiempos, no sé ahora, imperdonable e infaltable, leer y hacer un resumen o hacer una síntesis de lo que fue la Ilíada y la Odisea. Y en algunos casos más, incluyendo lo que era Edipo Rey. Los griegos no solamente se conformaron con ser los creadores de estos conocimientos, sino también fueron los creadores de las matemáticas, de la física, de la geografía y de la geometría. Los que son amantes o aman intensamente a las matemáticas, Arquímedes, Pitágoras, Demócrito, Ptolomeo y Euclides, eso de que no son personas o personajes ajenos a tu conocimiento. Los ubicas inmediatamente dentro del área de las ciencias matemáticas, ciencias exactas, la matemática propiamente dicha y la física. Precisamente por las aportaciones que desde entonces y todavía muchas de ellas hasta la fecha se mantienen. Y no se mantienen, sino que se practican o se llevan a cabo para los cálculos u operaciones que al efecto se establezcan. Dentro de estos matemáticos, físicos, geógrafos, que crearon la cultura occidental y que hicieron grandes aportaciones a la humanidad, se encuentran Arquímedes, Pitágoras, Demócrito, Ptolomeo y Euclides. De igual manera, los griegos son grandes en la medicina y lo que viene siendo la historia. Ahí tenemos a Hipócrates como el famoso padre de la medicina y Heródoto como el padre de la historia. Quienes este legado o este conocimiento se lo transmiten a lo que viene siendo Roma. Roma también se lo transmite a lo que vienen siendo las culturas occidentales. De esa manera surge lo que viene siendo la famosa cultura occidental. Esto en cuanto a los griegos y en cuanto a sus grandes aportaciones. Pero la segunda gran cultura, la última gran cultura antigua fue Roma. Roma fue la última de grandes culturas antiguas y con ello termina la primera etapa o periodo de la historia universal.
Roma, de un pueblo aldeano, con el tiempo se convirtió en el poderoso imperio romano, convirtiéndose en el centro del mundo antiguo, que abarcó el centro y sur de Europa, que abarcó el este de Asia y el norte de África, comprendiendo todo el mar Mediterráneo, llamado por ellos el llamado Mar Nostrum, es decir, el mar nuestro. Roma, por tanto, termina el periodo de la Edad Antigua. Roma, por tanto, termina esta etapa histórica de grandes culturas y civilizaciones. Y debido a su poderío militar y a su gran avance de conquista, Roma se convirtió en el poderoso imperio romano, en el centro del mundo antiguo, que abarcó el centro y sur de Europa, el este de Asia y el norte de África, comprendiendo todo el mar Mediterráneo, llamado por ellos, y por justa razón podríamos decir, el mar Nostrum, es decir, el mar nuestro. Todos los territorios del Imperio Romano se encontraban pues colindando o en las costas del mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo, por tanto, estaba rodeado por territorio 100% romano. De ahí no nos extrañe que los romanos le pusieron como nombre el mar Nostrum, el mar nuestro. Roma se convirtió no solo en la última de grandes culturas o civilizaciones de la antigüedad, sino en el último de los grandes imperios que conquistaron grandes extensiones de todo lo que viene siendo Europa, y ante su inmenso dominio territorial, el Imperio Romano se dividió en dos. El Imperio Romano de Occidente con su capital Roma, y el Imperio Romano de Oriente con su capital Constantinopla, o también llamado Bizancio o Estambul. Roma llega a tener tanto poder, tanta autoridad, que conquista, insisto, no solamente Europa, sino la parte norte de África y lo que viene siendo la parte de este de Asia. Y como hemos dicho, abarcó todo el mar territoriano, que de hecho los romanos lo sintieron ya como suyo, de ellos, al darle el título del Mar Nostrum, el mar nuestro. Fue tan grande el poder o el dominio de Roma que se extendió por todo lo que viene siendo no solo Europa, sino también Asia y África. Llegó un momento en que Roma se tuvo que dividir en dos. El Imperio Romano de Occidente con su capital Roma, y el Imperio Romano de Oriente con su capital Constantinopla, o también llamada Bizancio, o también llamada Estambul. El Imperio Romano de Occidente fue el primero en sucumbir, en ser derrotado en el año 476 después de Cristo, ante la invasión de los pueblos del norte de Europa, que eran los godos, los visigodos y los ostrogodos, a los cuales Roma le llamó los bárbaros, pero que en latín bárbaro significa extranjero. Al tomar y saquear Roma, y con ello termina la Edad Antigua para dar inicio a la Edad Media. Como puedes ver, el término bárbaro no tiene la aplicación como actualmente lo tenemos actualmente, de un pueblo salvaje, un pueblo inculto, un pueblo rudimentario, sino que en su concepto original, la palabra bárbaro significaba extranjero. Entonces aquí no es que los pueblos bárbaros salvajes atacaron a Roma, sino que los extranjeros más bien decidieron atacar a Roma y con ello vencerla. Y el primero que fue vencido fue el Imperio Romano de Occidente, al ser derrotado por los llamados pueblos bárbaros del norte de Europa, integrados por los godos, los visigodos y los ostrogodos. El último en caer, o el último en ser vencido, sin lugar a dudas, fue el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente se mantuvo durante toda la Edad Media, del siglo V al siglo XV,
hasta su derrota en el año 1453, con motivo de la invasión del Imperio Turco, marcando la terminación de dicha etapa histórica que es la Edad Media. Aunque el Imperio Romano de Occidente cayó desde el año 476 después de Cristo, y promedio de más de 1000 años después, en 1453, es cuando cae también el Imperio Romano de Oriente. Y este Imperio Romano de Oriente duró del siglo V al siglo XV, es decir, de los años 400 a los años 1400. Roma, a pesar de ser el origen del Imperio Romano, fue el primero que sucumbió en su parte occidental con su capital, Roma. Pero el Imperio Romano de Oriente se mantuvo durante cerca de 10 siglos en lo que viene siendo el Imperio Romano de Oriente. Cuando son derrotados y vencidos por el Imperio Turco Otomano, en el año 1453. Roma conquistó militarmente a Grecia, pero Grecia, compañeros, conquistó culturalmente a Roma. Esto es muy importante tenerlo presente o tenerlo en cuenta. La penúltima gran civilización de la antigüedad fue Grecia y la última fue Roma. Cuando Grecia iba en decadencia y sus mejores años o sus años de oro habían pasado o estaban por pasar, empieza a surgir las últimas grandes culturas que viene siendo Roma. Y mientras Grecia iba de caída, por así decirlo, Roma iba por tanto de subida. Y Roma, por tanto, no solamente conquista todo lo que es Europa, lo que hemos visto, el norte de África y el este de Asia, sino que Roma conquista militarmente también a Grecia. Pero aquí da una especie de paradoja, porque aunque Roma conquistó militarmente a Grecia, Grecia, sin embargo, también conquistó a Roma, pero culturalmente. Todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo el arte, toda la ciencia, toda la cultura que Grecia desarrolló y llevó a cabo, una vez que es conquistada por Roma, Roma absorbe, Roma adopta toda esa cultura, esa civilización, ese conocimiento, esa ciencia, esos valores. Es por ello que se dice esta frase, que no es una frase, sino un alto contenido. Si bien Roma conquistó militarmente a Grecia, sin embargo Grecia conquistó culturalmente a lo que viene siendo Roma. En consecuencia aprendió la cultura griega y la siguió desarrollando, tomó sus dioses, adoptando y adaptando otros, su pintura y escultura, arquitectura, arte, conocimiento y ciencia, con algunas aportaciones formando llamada cultura grecolatina o también llamada la cultura grecorromana, dando lugar a la cultura occidental, que abarca lo que es Europa occidental y el continente americano principalmente. Roma absorbe todo el conocimiento de los griegos, su literatura, su arte, su filosofía, su conocimiento. Roma, cuando conquista militarmente a los griegos, absorbe todo ese conocimiento, todo ese bagaje cultural, científico, técnico que habían creado los griegos. Ahora Roma lo absorbe. Y Roma, al ampliar sus dominios y establecer su imperio, a su vez lo expande a lo que viene siendo sus dominios. Y de esta manera se crea lo que viene siendo la cultura occidental, que está basada en el conocimiento de la cultura grecorromana o grecolatina. Porque así como Roma, y lo vamos a ver ahorita en la siguiente clase, te conquista Europa y con motivo de Europa, Roma te conquista a España y te conquista a Portugal, y todo el bagaje cultural se lo pasa a estos dos pueblos. España
y Portugal en el siglo XVI se convierten en las máximas potencias mundiales. Y al hacer y conquistar, por ejemplo, Portugal a Brasil y España desde México hasta lo que es Argentina, se crea la famosa cultura occidental. Y Grecia le pasa el conocimiento a Roma. Roma a su vez le pasa el conocimiento a los pueblos conquistados. En este caso, a los aztecas o mexicas, a los incas o peruanos y a todo lo que viene siendo la América de México, América Central y América del Sur. El idioma, las tradiciones, las costumbres y muchas de las cosas de Grecia y después de Roma pasan a América por medio de España y por medio de lo que viene siendo Portugal, como los grandes imperios o máximas culturas de lo que viene siendo la antigüedad. Ahora entendemos un poco más y nos damos cuenta por qué nosotros, a pesar de estar de este otro lado del continente, nos vemos obligados a tener que estudiar a los griegos. Insisto, imperdonable e infaltable que usted y yo, bueno, usted es muy joven, en los años 70 y 80 era clásico leer toda la Ilíada y toda la Odisea. Quizás por ello muchos de nosotros odiamos la lectura. Porque la Ilíada y la Odisea, según la publicación de Porrúa de la colección Sepan Cuántos, es un libro delgado y no es para alarmarnos. Pero el problema es que es letra muy chiquita y si usted algún día lo tiene en su mano, verá que este libro no es después de todo tan pequeño o tan chiquito, sino que con motivo de la letra que Porrúa en aquel tiempo llegó a sacar, sí se te hacía una lectura aburrida, cansada, fastidiosa, una lectura que pues te preguntabas que por qué teníamos que estudiarla. Igual, porque tenemos que estudiar a Sócrates, a Platón y a Aristóteles, y lo peor, su obra, sus aportaciones a la filosofía, su pensamiento, algunos aspectos personales de su vida, porque ahora entendemos que toda nuestra cultura se basa justamente en el conocimiento que los griegos habían desarrollado, habían conseguido. Que cuando Roma militarmente los conquista, ellos a su vez los griegos culturalmente conquistan a Roma. También tienen todo cuanto conocimiento existía en Grecia, donde los romanos lo desarrollan, y con motivo de su conquista hacia España y hacia Portugal precisamente, le heredan o le transmiten todo ese bagaje cultural de los griegos. Y que con el tiempo España y Portugal, al menos Portugal conquista Brasil, España conquista México y todo lo que es América del Sur y América Central, desde México hasta Argentina, y se conforman los países latinoamericanos, que no es lo mismo que los países americanos. Los países americanos solamente son los que se encuentran dentro del continente americano, que es desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, etcétera, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y después lo que es América del Sur, desde Colombia hasta lo que es Argentina, para formar lo que son los países latinoamericanos. Latín derivado justamente del idioma oficial de Roma, que era el latín, y americanos por estar estos países o estos territorios dentro de lo que es el continente americano. Roma le hereda a los europeos su idioma, el latín. Los europeos lo adoptan y lo adaptan, con algunos cambios, con algunas situaciones especiales, y ese conocimiento se lo pasan a lo que viene siendo México y demás países latinoamericanos. Y por eso el vínculo o la relación estrecha en lo que viene siendo Grecia, Roma
y lo que viene siendo también América y lo que viene siendo la cultura occidental. Es por ello que si alguna vez vuelves, como es el caso de ahorita, de estar recordando estos temas y de tratar de entender esta primera etapa de la historia universal que es la Edad Antigua, es comprender por qué nos tenemos que ver obligados a estudiar, si es que algún día no te has puesto a reflexionar, por qué tenemos que estudiar a culturas que son de Europa y que no son de América. A culturas que aparentemente no existe ningún vínculo que una a estas culturas, a la cultura grecorromana con la cultura americana, y que vino a consolidar este conocimiento, esta tecnología, a través de la fusión de ese conocimiento, a través de la fusión de esas culturas, en donde la principal aportación, sin lugar a dudas, que vamos a ver más adelante, es justamente el idioma. El latín es una lengua madre, es el idioma oficial que se hablaba en Roma, y con motivo de la conquista de los romanos, influyó en el lenguaje o en la lingüística de los países conquistadores, y se empezaron a formar del latín como lengua madre el idioma francés, el italiano y el español, considerados por tanto como idiomas derivados del lenguaje latín, y de ahí surge Latinoamérica. Y te reitero lo que alguna vez te dije en la clase anterior, compañeros. Si alguna tienes la oportunidad de leer un texto, no sé, en internet, en alguna mercancía, en alguna caja que cubre esa mercancía, algún texto en portugués más que en brasileño, porque el brasileño no existe, el idioma brasileño no existe, sino es el portugués, el italiano y de alguna manera también el francés. Aunque usted y yo no hablemos este idioma, te voy a asegurar que mucho de lo que diga esa frase, ese contenido, lo vamos a entender, lo vamos a comprender más o menos. Quizás no al 100%, pero sí en un arriba del 50%. ¿Y por qué lo vamos a comprender? Porque recuerda que el idioma romano, el latín, pasó a América. Bueno, pasó a España y a Portugal. Y de España a Portugal pasó a lo que es el continente americano, concretamente los países latinoamericanos. Porque en este caso, Estados Unidos, Canadá y Alaska no serían países latinoamericanos, son países americanos, pero no latinoamericanos. Porque ellos los conquistó Inglaterra, los conquistó a Canadá también Francia. Y les heredó otro tipo de lenguaje, otro tipo de idioma. Hay jóvenes, ahí se los dejo de tarea. Y como tarea o como primer tarea, quiero que me busques un texto de lo que tú quieras, periodístico, artístico, cultural, no sé, de advertencia, de peligro, de alguna etiqueta, de algún producto, que venga en italiano, que venga en francés o en portugués. Y vas a ver que mucho de lo que ahí viene en ese texto que me vas a mandar, tú mismo lo puedes traducir. Porque hay una enorme semejanza entre estos tres idiomas. Quizás el que se complique un poquito más es el francés. Pero entre el italiano, el español y el francés, créeme que hay muchísima semejanza. Porque tienen una misma raíz cultural, un mismo origen que es el latín. Y como te dije, a manera de ejemplo, en clase anterior, ¿cómo se dice, cómo decimos nosotros, los que hablamos el español, mamá? Así, mamá con el acento en la, mamá. ¿Cómo dice el italiano, mamma mía, sin el acento, mamma mía? Y le agrega, mamma mía. ¿Ve la semejanza de vocablos, la semejanza de expresiones, la semejanza de fonemas? ¿Mm? Y si usted es acuicioso, y por eso es la tarea que me busques un texto en portugués, en italiano, en francés,
Y va a ser como mucho le vas a entender. Bueno, tal vez no mucho, pero una gran parte sí le vas a entender el mensaje que dice ahí. Porque hay muchas palabras que se asemejan. Lo vimos también en filosofía del derecho. Cuando hablamos de las falacias o de los famosos sofismas, algunos de ellos ya tienen título, pero lo tienen en latín: ad baculum, ad verecundiam, ad hominem, ¿sí? Ad ignorantium, ¿sí? Ad misericordiam y otros más. Si somos acuiciosos, daremos que misericordia, pues esto lo entendemos. Es una palabra en donde se asemeja a lo que viene siendo la de hominem, a la de hombre. La que viene siendo populum, a la de pueblo, a la de la gente, a la de la sociedad. ¿Por qué las entendemos? Vuelvo a repetir, porque estos idiomas tienen una misma raíz que es el latín. Y esta raíz latina, la tiene el italiano, la tiene el francés, la tiene el portugués principalmente. Y si le echas un poquito de lógica, vas a entender muchísimas cosas. Un ejemplo más, como te dije en clase anterior. Como decimos en México, o mejor dicho, en español, bienvenido. O sea, ahí está, bienvenido. Como dice en Italia también la palabra bienvenido, bienvenuti. ¿Ve la semejanza entre bienvenido y entre bienvenuti? Ambas tienen el bien, bienvenido, y el bienvenuti. Una más que me acuerdo de las clásicas, de las tradicionales, para que veas qué importante viene siendo esto. Como decimos en español, mi amor o amor mío. Bueno, referimos solamente a la pareja que queremos o que adoramos. Mi amor o amor mío. ¿Cómo se dice en italiano? Amore mío. Entonces ya el amore ya es diferente al amor por una letra, pero se sobreentiende, se comprende, se capta inmediatamente a qué se refiere. Yo por eso te decía que cuando vimos las falacias en filosofía del derecho, te acordaras y vincularas la palabra latina con algo semejante en español. Hominem, hombre. Ignorantium, pues por favor, ignorancia. ¿Sí? Misericordia, pues más fácil no puede ser. Pues hace alusivo a la misericordia. Quizás las que están un poquito más difíciles y que te hice notar es la de ad verecundiam y ad baculum. Porque una palabra en español semejante, parecida a ad baculum o ad verecundiam, pues difícilmente la vamos a encontrar. Pero las otras, con la de ad ignorantium, pues creo que no hay tampoco ningún problema. Ignorantium, ¿a qué nos suena ignorantium? Pues a ignorancia, a falta de conocimiento. Lo que te decía también en lo que viene siendo los sistemas para determinar la nacionalidad, que también vimos, si no mal recuerdo, en clase en el tema de teoría general del Estado. Cuando hablamos de jus soldi y jus sanguinis. Sanguinis. ¿Qué te suena sanguinis? O sea, sangre. Entonces, ¿cuál es el jus sanguinis? El derecho en base a la sangre para considerar a esa persona como originaria del país de sus padres. ¿Por qué? Porque sanguinis quiere decir que son las personas que tienen la misma sangre y en consecuencia tienen la misma nacionalidad. El otro quizás un poquito más difícil, pero entendible, el jus soldi, soldi de sólido. ¿Y qué es sólido? Los continentes. ¿Qué es sólido? La tierra. Entonces, el derecho que tienen las personas en base al lugar en donde nacieron, independientemente de la nacionalidad de donde sean sus padres. El hecho de que el niño haya nacido en México, no obstante que sus padres son asiáticos o europeos que están de vacaciones en México, para nuestras leyes ese niño viene siendo mexicano. ¿Por qué? Porque tiene el jus sanguinis, el derecho de
perdón, el jus soldi, el derecho de suelo, porque nació en territorio mexicano, que nació en nuestro país. Y no nos interesa si sus padres son asiáticos, son europeos. Y como decía en clase anterior, bueno, en teoría general del Estado, es obvio pensar que el padre, pues quizás porque la ley mexicana sí lo dice, lo tendrá que registrar y por tanto dar su alta de nacimiento en nuestro país. Pero eso de también pensar que tan pronto llegue a España, estos padres van a tratar también de registrar a su hijo, pues justamente donde ellos son de España, porque difícilmente le cambiarían o dejarían la nacionalidad de otro país. Entonces hay un problema de lo que es la nacionalidad, la doble y la triple nacionalidad, que algunos países permiten o que aceptan, que algunos países nada más lo consideran hasta cierto límite. Bueno, pero la esencia de este tema es que el latín, que fue el idioma oficial de Roma, pasó a toda Europa, pasó a muchos países, concretamente España y Portugal. España y Portugal lo hacen suyo, forman palabras derivadas del latín, y cuando conquistan a México y a toda Latinoamérica, pues le pasan esas palabras del español, acaban con los dialectos o idiomas del náhuatl, del maya, y nos dan el idioma español. E insisto, la tarea es, jóvenes, por favor, búscame un texto, el que tú quieras, de un libro, de una caja, de algún aparato, en donde venga una especie de texto. Yo te quiero, porque es más fácil. El francés es un poquito más complicado. El francés no tan fácilmente encontramos con el español, pero sí hay algunas palabras. Vamos, que entendemos por lógica. Búscame un texto, te sugiero que sea en latín o en portugués, y trata de traducirlo, o al menos trata de poner las palabras, subraya las palabras que entiendes con su significado, y lo vas a comprender perfectamente bien en ese sentido. Bueno, jóvenes, estamos en Derecho Romano 2 y estamos haciendo ver la importancia, el contexto, el origen, el nacimiento de Roma, para que en la siguiente clase veamos la importancia desde el punto de vista jurídico de lo que fue Roma, o lo que representa Roma, para lo que viene siendo el estudio, la licenciatura en Derecho.